Saludos a quienes se conectan hoy a esta travesía intelectual en la que nos embarcamos en un viaje de exploración de una amplia gama de temas profundos y actuales dentro del campo de la filosofía. En este espacio de diálogo y reflexión nos reunimos para abordar los desafíos y dilemas que han caracterizado diversas épocas y que siguen siendo de gran relevancia en el mundo actual. En el día de hoy me complace dar la bienvenida al profesor Juan Sebastián Ballén, quien forma parte de nuestro equipo del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAT. Juan Sebastián, un placer contar con su presencia en este conversatorio de nuestro semillero. Muchas gracias, Tairo, por la invitación y aquí estamos en disposición filosófica para conversar de estos temas tan urgentes y necesarios hoy en día. La relación entre violencia, política y sociedad ha sido un tema central en la filosofía desde sus inicios, con diferentes enfoques y perspectivas a lo largo de la historia. Un primer acercamiento a este tema, Juan, es el de la naturaleza de la violencia. Antes de establecer esa relación entre la violencia y la política, pienso que es importante delinear formas de expresión en las que se manifiesta la violencia. La violencia puede ser entendida como el uso intencional de la fuerza física, que puede ser de un modo real o real y concreto, o que puede ser una amenaza potencial contra una persona o contra un grupo social determinado. Mm, Hay definiciones, por supuesto, y tipos de violencia. ¿Qué habría que decir de eso, Juan? Pues bueno, muchas gracias por la pregunta, Tyron. Claramente la filosofía y las ciencias humanas en general han tenido una relación específica y particular con la violencia. Eh, Podríamos considerar la siguiente idea. De alguna forma, los orígenes mismos de la filosofía y en su intención de esclarecer el mito y todo el lenguaje un poco primitivo, pensó que la razón es la mejor forma de alguna manera, limpiar la violencia del ser humano y de las sociedades. Entonces, por ejemplo, tenemos una visión muy particular de la violencia, por ejemplo, en Platón, ¿no? Platón piensa que la violencia está íntimamente relacionada con el fármacos. El fármacos, como usted bien sabe, es un concepto griego que traduce dos cosas, la enfermedad y la sanación o la salud. Entonces, ¿en qué sentido Platón usa este concepto, por ejemplo, en un diálogo que se llama el Fedro? En ese diálogo, Platón plantea que el fármaco es ni más ni menos que la víctima propiciatoria que escoge una ciudad para trasladarle todos sus males y expulsarlo. Entonces, vea usted cómo en ese análisis sociológico que plantea Platón en sus diálogos, pues hay una mirada de la violencia encarnada en una víctima sacrificial, ¿cierto? Y entonces, él entiende de que hay que expulsar esa víctima sacrificial de la ciudad y en ese sentido, pues, se purifica la ciudad. También tenemos una visión muy particular en la República. En la República, por ejemplo, como usted bien sabe, Platón tiene una censura con la poesía. Y esta censura, ¿por qué se relaciona con la violencia? Pues como usted bien sabe, la filosofía es un esfuerzo de racionalizar todas las prácticas humanas. Una de las luchas que tuvo la filosofía se presentó justamente contra el mito y la religión. Entonces, de algún modo, Platón observaba que el mito, la poesía, producía unos estados anímicos eufóricos, donde la gente perdía la razón. Y entonces en esa euforia y en esa religiosidad también
en esa irracionalidad religiosa y poética que era el mito, pues había que expulsarla de la ciudad, porque eso contaminaba y de alguna manera ponía en riesgo el proyecto de la utopía, el proyecto de una sociedad basada en principios filosóficos de ordenamiento. Entonces, es muy curioso cómo la filosofía en sus principios ha tratado de pensar la violencia, pero también ha tratado como de evadirla y pensar que la razón es el mejor mecanismo que tiene el ser humano para superarlo. Y bueno, en la historia de la filosofía se verán otras posiciones también bastante particulares sobre cómo podemos pensar la violencia y cuál es el papel que desempeña en la sociedad, porque no podemos negar que la violencia es un elemento que hace parte de nuestras formas de organización, de las mismas instituciones y de alguna manera la filosofía estaba ahí como tratando de pensar cómo se digiere eso, cómo se asume eso. Bien, Juan, ahí hay una particularidad. Platón, de hecho, habla de la violencia en la República. En ese diálogo, él a través de Sócrates explora la naturaleza de la justicia, tanto en el individuo como en la ciudad, en la polis. Y él considera que las condiciones bajo las cuales la guerra puede ser justa, cuáles son las condiciones bajo las cuales la guerra puede ser justa y necesaria. En el transcurso de nuestra conversación, de hecho, vamos a ver que varios filósofos se han planteado eso y de alguna manera en el discurso de la guerra siempre aparece un poco esa idea de cuál es la justificación, qué es lo que justifica en este caso la guerra. Ahí estamos haciendo, no necesariamente es lo mismo, o sea, la violencia y la guerra, porque hay formas de violencia que no necesariamente están vinculadas a guerra, como por ejemplo lo que se denominaba en algún momento la violencia simbólica. En ese texto, entonces, de la República, Platón define la justicia como una armonía interna, ¿cierto? En la que cada parte del alma y de la sociedad cumplen una función, que es la función apropiada. Es una ciudad justa. Recuerda las tres clases de personajes que él nos propone, que son los gobernantes, los guardianes y los productores, que es como dividiría él la sociedad. Precisamente sobre eso estuvimos hablando hace poco, el rey filósofo, la idea del rey filósofo. Y en la parte que corresponde al tema de hoy estaría el asunto de los guardianes, los soldados que cumplen la función en Platón de ser fundamentalmente defensores del Estado, ¿cierto? Son los encargados de proteger a la ciudad. Y abajo pues están los productores, que son los agricultores, los comerciantes, los que sostienen en última instancia, la economía de la ciudad. Entonces está de por medio esa idea de la guerra justa. Platón acepta la guerra como una parte que es inevitable de la realidad política y filosófica. Y además sostiene que aun cuando sea guerra, tiene que ser llevada con justicia y con moderación. A mí me gusta, Juan, el tema de retomar mucho este asunto de los griegos y de los problemas que se plantean en filosofía en la antigüedad, porque de alguna manera uno los va viendo cómo los plantean y los remiten a la actualidad. O sea, pareciera que el discurso es de hoy mismo. ¿Sí? Por ejemplo, con respecto a esto que está planteando Platón, la guerra es justa, San Agustín va a hablar exactamente en los mismos términos de Platón. Va a hablar, va a decir que la guerra, que hay unos ciertos conceptos bajo los cuales podemos asumir que la guerra puede ser justa. Y si uno escucha los discursos actuales que se refieren a la guerra, pues todos están diciendo lo mismo. Todos están diciendo que es una guerra necesaria, que es para la defensa propia de sus ciudadanos, que tiene unos ciertos límites. El problema en la actualidad es el desarrollo tecnológico, ¿cierto? Que implica ya que puede ser incluso el fin de la humanidad en una guerra total. Eh,
No sé qué opinión le merece eso, Juan. Pues mire, Tyler, desde la perspectiva en la que yo lo miro y claramente estoy de acuerdo con usted, volver a la filosofía antigua y a toda la cultura antigua le permite a uno poder pensar las problemáticas del presente. Yo quisiera quedarme con un elemento que me gustaría evocar. Normalmente cuando pensamos estos temas de cómo la filosofía ha tratado de pensarse la violencia, evocamos nombres como los de Platón, Aristóteles, Sócrates, pero nos olvidamos también del relato literario. Yo quisiera evocar la tragedia griega. Y más ni menos que en la tragedia griega encontramos un relato muy interesante y tiene que ver un poco también con el asunto de la guerra justa. Mire, hay un tema que me parece muy interesante que podríamos evocar acá y que conecta con el epos homérico, con la historia de la Ilíada, pero que eso continúa, como usted bien sabe, la tradición mítica y literaria continúa en la cultura antigua. Entonces el epos homérico es llevado a la tragedia griega por Sófocles, Eurípides y Esquilo. Tomemos un caso en específico que me parece muy interesante a propósito de la guerra justa o la justificación de la violencia para alcanzar cierta victoria, cierto derecho de victoria, de alguna manera, como lo pensaron también los medievales con el jus bellum, ¿no? La guerra justa, ¿sí? La violencia justificada. El caso, por ejemplo, de Ifigenia. Ifigenia, recordemos que cuando los griegos declaran la guerra a Troya y se va todo este es un emprendimiento, digamos, hay que pensar la guerra como un emprendimiento, eso es un proyecto de empresa donde digamos, la finalidad es ganar, ¿no? Y tenemos aquí a un rey griego muy importante en la historia de la Ilíada, que es Agamenón. Entonces, claro, Agamenón se va con todo su ejército, ¿no? Zarpan los barcos rumbo a Troya, y en ese barco en particular donde se va Agamenón, o sea, ya la guerra está justificada y todo lo demás, pues lleva a su hija, que es Ifigenia. Ifigenia es un personaje muy interesante porque ella es una sacerdotisa de Apolo, o sea, es una figura religiosa, espiritual, que me llama mucho la atención que lo involucremos en este análisis. El caso es que el emprendimiento agarra y de un momento a otro hay un mal clima y entonces los sacerdotes se acercan a Agamenón y le dicen a Agamenón, va a ocurrir una catástrofe y el emprendimiento militar que usted ha hecho se va a ir al traste, hay que hacer un sacrificio. Y entonces, para satisfacer a los dioses, el mejor sacrificio que hay que hacer es el de su hija, porque eso ahí va a tener usted éxito y va a ganar la batalla. Entonces, claro, vea usted acá como la guerra justificada, que un poco es la posición de Agamenón, que va con todo su emprendimiento militar, que tiene todo el derecho de invadir a los troyanos, que son los enemigos, pues eso implica sacrificar a una de sus hijas, que es Ifigenia, que en efecto ocurre, Ifigenia es sacrificada, ¿no? Y entonces, después de ese sacrificio, ¿no? Pues de alguna manera se tiene el éxito de la guerra. Entonces, con esto que quiero decir, con esto que quiero decir, que de alguna manera la teoría de la justificación de la guerra o la justificación de la violencia para ampliar un mapa político, para crear una nueva forma de gobierno, un nuevo imperio, subsume o desaparece a las víctimas. ¿Ve? Entonces, en el caso de Ifigenia es evidente. Ifigenia fue una mujer, hija de Agamenón, que es sacrificada porque había que ganar la batalla y entonces había que transar con los dioses para ganarse su favor y ese modo tener victoria. Entonces yo creo que el tema de la justificación de la guerra en ese relato épico de Agamenón, pues tiene un elemento muy importante que es el tema de las víctimas, la religiosidad y un poco el empoderamiento de este sujeto que es el rey, ¿no? Ahora, veamos eso cómo se continúa en la tragedia. Por ejemplo, en Orestes, la Orestiada, ¿cierto? La Orestiada, pues, es el relato de cómo regresa Agamenón después de su victoria en Troya, ¿cierto? Y eso trae inventará un problema y es Ifigenia, ¿sí? El sacrificio de Ifigenia. Entonces Clitimestra la va a cobrar a Agamenón, lo va a matar, ¿cierto? Y eso va a quedar una tragedia, ¿sí? Entonces, el tema un poco de la justificación de la violencia y de la guerra justa es que desaparece o borra la memoria de las víctimas y de alguna manera justifica el victimario. Me parece tenaz, porque en los tiempos actuales eso es lo que pasa en Rusia con Ucrania y es lo que pasa en Israel con Palestina. Así es. Así es, Juan. Otra particularidad, de todas maneras, Platón y Aristóteles estaban de acuerdo
en la idea de que la guerra no era algo que fuera necesario buscar, pero también estaban de acuerdo que era inevitable. ¿Sí? Estamos hablando de una época, la de Platón y Aristóteles, en que en esa cultura antigua la guerra y la violencia a menudo se glorificaban y se consideraban parte integral de la vida, de hecho, ¿sí? De la sociedad. Y en ese contexto cultural influye significativamente en cómo esos filósofos van a abordar el concepto de la guerra y la violencia. De hecho, Juan, en la Ilíada de Homero hay un ejemplo claro de esa glorificación de la guerra y de los héroes guerreros, ¿sí? La glorificación de la guerra en la época antigua de Homero es una epopeya, ¿cierto? Que narra eventos de guerra de Troya y lo que destacan ahí que es el valor, es la gloria, es el honor de los héroes de guerra. Ese poema es un poema épico que tiene un impacto muy profundo en la cultura griega y que refleja, de hecho, la admiración por los atributos heroicos que están asociados definitivamente a la guerra. De alguna manera, mire que de lo que se rescata de una manera pacífica, que son los Juegos Olímpicos, aún dentro de los Juegos Olímpicos, eso mismo que se exalta en los Juegos Olímpicos proviene de la guerra misma, ¿sí? Y el mismo ejercicio físico y todo su planteamiento de lo que es el cuerpo está pensado en función de la guerra, en función de que tarde o temprano a cualquiera de los ciudadanos le tocará ir a la batalla, ¿cierto? Y ahí, de hecho, ahí también se cose ese concepto de arete, el de la excelencia, ¿sí? Que está, ¿con qué está relacionado el arete? Con la valentía y con la destreza en la guerra particularmente, ¿sí? Y el destino de esos héroes, ¿qué es? Es la búsqueda de la inmortalidad a través del honor. Uno piensa, Juan, puesto, bueno, lo pensaría como antigüedad, como una cuestión de bárbaros, pero si usted lo pone aquí ahora, usted encuentra en las plazas principales de todos los países a un personaje con una espada, ¿cierto? En alto al que glorifican, ¿cierto? Ese en el caso nuestro es la Plaza de Bolívar. Ahí hay, Bolívar es un guerrero. Son personajes que han matado personas, que a veces han hecho masacres y son personas admiradas, ¿sí? Son personas admiradas por lo que hicieron. Entonces hace parte, por eso preguntaba yo inicialmente por la naturaleza de la guerra y claro, vinculada a la idea a la idea de humanidad, porque es como la paradoja, ¿no? Porque digamos que nosotros no nos preguntamos, no habría lugar a preguntarnos, Juan, por la violencia entre los animales, o sea, la entendemos como natural, como necesaria incluso para su sobrevivencia cuando usted la piensa en un ámbito salvaje, ¿sí? Pero cuando la piensa en seres humanos es cuando entra en choque ese asunto. Porque, entre otras, por la doblez con la que se maneja el concepto, ¿cierto? ¿Quién es el que juzga finalmente sobre la necesidad de la guerra y sobre la justicia? ¿Qué piensa usted? Pues es muy interesante, Tyron, que usted haga referencia justamente a que ese discurso épico, ese epos, digamos, también está como en esa exacerbación de la violencia. Y muy interesante que estemos pensando el origen de la violencia justamente en esos relatos. Yo quisiera evocar aquí el planteamiento de un filósofo, un seguidor de Kant, que es Ernst Cassirer. Él tiene un libro muy bello que se llama El mito del Estado. Y una de sus tesis filosóficas en ese libro, entre otras cosas muy crucial, porque él analiza esa época de transición que vivió la humanidad entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y esa serie de transformaciones que vivió la historia de la sociedad
eh, universal respecto de la guerra. Y él habla de que, curiosamente, lo que más increpó la violencia en este periodo de entreguerras en Europa fue la vocación al mito, ¿sí? Y si usted mira bien, por ejemplo, el discurso político del nacionalsocialismo reivindicaba un epos, un mito, que era el mito del hombre blanco, ¿ve? Que reivindicaba un relato de victoria, de superioridad cultural. Y entonces Cassirer plantea que es curioso que en esos tiempos, que son supuestamente tiempos modernos, de ciencia, de alta cultura, y de una forma muy extraña, el ser humano vuelve otra vez al mito a justificar su violencia y a justificar la violencia con los otros. Y él tiene una tesis que me parece muy interesante, dice que la mitología es patológica, que la mitología produce una serie de enfermedad y que eso se muestra en el lenguaje y que se va difundiendo como un contagio en toda la sociedad y eso crea pues una civilización. Es como si estuviese leyendo prácticamente el fenómeno político del nacionalsocialismo en Alemania. Pero lo mismo podríamos decir del fenómeno pues ruso-soviético que en este momento se vive en Europa, por ejemplo, liderado por Vladimir Putin, que es también otra vez evocar el mito de la Unión Soviética, el mito de Stalin, el mito pues de la superioridad de un modelo ideológico que debe sobreponerse a todos los demás y si es necesario justificar la violencia y la guerra, pues se hace y punto. Entonces, claramente, esa evocación al mito y al epos, pues tiene sus consecuencias y una de las consecuencias visibles es ni más ni menos el advenimiento de una violencia que termina siendo normalizada, ¿eh? Entonces los alemanes normalizaron convertir a los judíos en chivos expiatorios y trasladarlos en campos de concentración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una situación muy compleja esa de pensarnos cómo el mito, el epos, de alguna manera está alimentando los deseos de violencia y de algún momento va creando un modelo civilizatorio que se torna problemático porque se vuelve hostil y de hecho como lo plantea Sigmund Freud en Totem y Tabú, pues se vuelve definitivamente en la creación de un nuevo modelo civilizatorio basado fundamentalmente en la violencia. Entonces, claramente eso crea una serie de patologías, ¿cierto? Como fue estudiado por Eric Fromm, por ejemplo, uno de la escuela crítica, a propósito pues de estos análisis patológicos que produce estas evocaciones en la modernidad. Juan, pero esa idea de lo patológico también es una idea cultural, porque yo lo pienso, mira, en el contexto, recuerda el texto de Platón que llama el Gorgias. Ahí aparece un sujeto que se llama Calicles, el diálogo de Calicles, que él es un interlocutor, está discutiendo con Sócrates y tiene una visión del poder y la justicia. Y es una visión en la que él hace una apología del uso de la fuerza y del poder como el medio necesario para alcanzar la verdadera justicia, dice él. ¿Sí? O sea, mientras que Sócrates le está hablando de la virtud, Calícles sostiene que la naturaleza otorga, de hecho, el derecho a los más fuertes, ¿sí? Para dominar a los más débiles. Y que las leyes y la moral convencional no son sino inventos de los débiles. Me parece que hay un texto de Nietzsche que trata también un poco esta idea, o probablemente Nietzsche la recupera de ahí. Calicles afirma que la vida real es el placer, es el poder, es ser superior y que son los mejores hombres, son los que son capaces de satisfacer esos deseos y esas ambiciones. Si usted lo reconoce ahora mismo en discursos que puede encontrar en YouTube, está la idea del hombre de alto valor. ¿Se ha escuchado eso? El hombre de No, alto valor, que es el que se sale con la suya a como de lugar. Sí, se sale con la suya porque tiene la capacidad, porque puede y no le da miedo, mejor dicho. Esa es como la idea.
Y a mí me parece que, bueno, Calicle lo está diciendo ahí de forma manifiesta y solamente cuando vamos a encontrar a Maquiavelo muchísimos años después, nos vamos a encontrar con una versión también descarnada, no enmascarada de las cosas como sucede en el ámbito de la política. Vamos a mirar, Juan, esa parte donde es plenamente justificada desde la filosofía la violencia. Y por supuesto, el personaje sobre el cual debemos hablar, punto de partida acá, es Maquiavelo. ¿Qué habría que decir de Maquiavelo? Pues bueno, Maquiavelo pues sí es una figura clave en la filosofía y en el pensamiento político, inicialmente porque pues él es hijo de su tiempo, del Renacimiento. Y entonces, pues los historiadores y los especialistas en la obra de Maquiavelo señalan de que uno de los elementos importantes para entender el pensamiento político de este pensador, hay algunos que no saben si es realmente filósofo porque pues él no dejó una obra completa, sistemática, sino que era más bien un funcionario, un administrativo, y que en esa experiencia de funcionario administrativo pudo ver unas estrategias políticas que semejaban a un juego de ajedrez. Entonces, Maquiavelo es una figura interesante porque de alguna manera en Europa se experimenta lo que sería la secularización. Y entonces hay una crisis del poder monárquico, que era el poder que venía en la Edad Media, y del poder genesiocrático. Por el poder genesiocrático entendemos un poco la visión de que el poder político es legado por cuenta de unas familias en el poder que están siendo bendecidas por la religión. Entonces, de alguna manera, pues Maquiavelo rompe con esa tradición en el sentido de que él interpreta que el príncipe no es un delfín que hereda unos reinos, unas riquezas. Es más, él piensa que ese príncipe heredero pues es un holgazán y que no sirve para pensar la política de una forma distinta. Entonces, él ve que en Juan Borgia, que es su figura de príncipe, de alguna manera hay una transformación de la vida política moderna y entonces adviene lo que sería la secularización. Es decir, se detiene la visión de que la religión y la política van unidas y entonces Maquiavelo rompe con eso, afirmando de que efectivamente el ser humano en el plano político pues no va a defender a los humildes, tampoco lo va a hacer con una disposición anímica benevolente, sino que al contrario va a ser un jugador eh, apostando sus fichas en un plano de racionalidad casi geométrica, ¿cierto? De cálculo de beneficio, o sea, una razón instrumental, como lo diría de pronto más adelante Jürgen Habermas, el pensamiento maquiavélico es la razón instrumental llevada a su máxima expresión, pero claramente esto hace parte de un contexto moderno, de un contexto donde se viene rompiendo con las estructuras de la teología cristiana y digamos con toda la teocracia, digamos políticamente más correcto, la teocracia medieval. Entonces aquí adviene una visión política que es moderna, que sería secular y que trata de pensar inclusive la religión como un jugador en ese ajedrez que es el mapa, el juego de las relaciones políticas. Hay que mirar, Juan, que Maquiavelo se constituye en una revolución con respecto a la propuesta platónica, que todo el mundo era platónico en el sentido en que lo que se asumía o como se asumía la política era que la política no era sino la estrategia para llevar a cabo, para concretar en última instancia los principios éticos. Y Maquiavelo va a mostrar, digamos que va a liberar el discurso político de ese idealismo, porque lo que caracteriza en realidad a Maquiavelo es el pragmatismo político, ¿cierto? Y de hecho, en el ámbito en el que lo estábamos planteando originalmente, es en el ámbito de la violencia cuando sea necesaria y contra quien sea necesario, porque el discurso de la política para Maquiavelo no tiene que ver con la ética, sino con el poder fundamentalmente, que es para qué,
qué es lo que se necesita en últimas para hacerse al poder o para conservar el poder si ya se tiene, ¿sí? Por eso no está planteando una justificación teológica con respecto al poder del príncipe. ¿Sí? Alguien puede hacerse al poder sin necesidad de descendencia, porque tiene la fuerza necesaria para buscarlo, para hacerse a él y para justificarlo. Entonces, mire usted que Maquiavelo en el Príncipe, de hecho, lo que nos ofrece es una visión pragmática de esa política que justifica la violencia, que la hace, la constituye, de hecho, una herramienta legítima, ¿cierto? Con la cual usted puede alcanzar el poder. Es un enfoque realista y definitivamente que contrasta con todo discurso de ética política que se había conocido hasta ese momento, que se había propuesto, ¿no? Es lo que se llama el pragmatismo de Maquiavelo. Y se centra, de hecho, el discurso de Maquiavelo en la efectividad y la estabilidad del poder por encima de cualquier consideración moral, ¿cierto? Porque según Maquiavelo, ¿cuál es el objetivo principal de un gobernante sino asegurar el poder y la estabilidad del Estado? Y para lograrlo va a utilizar cualquier medio que sea necesario, dice él, incluyendo, por supuesto, la violencia. Sí, es una perspectiva que se basa en la observación empírica de la naturaleza humana por supuesto, la dinámica del poder. Pero usted lo puede comparar con la actualidad y de alguna manera la actualidad, por ejemplo, desde el discurso norteamericano hace una mezcla tanto de lo platónico como de lo maquiavélico, porque de una parte, discursivamente se muestra platónico diciendo no, es que vamos a luchar por los principios éticos, pero en la práctica se muestra eminentemente maquiavélico en el sentido de que no, eso realmente no le importa, sino que lo que le importa es imponer su propio discurso, imponer su fuerza como de lugar a quien consideren que es necesario, ¿no? Sí, lo que usted dice es muy cierto. Maquiavelo está cada vez más vigente hoy en día y ese juego, pues, de las buenas intenciones, también usado para hacer prosperar proyectos políticos, y justificar la guerra, pues claramente se vuelve un personaje, pues, muy interesante a propósito de las formas de racionalizar el poder político en los tiempos contemporáneos. De pronto yo ahí tendría una objeción y en esto sí, pues yo me vuelvo más bien popperiano un poco. Karl Popper en este libro eh, sobre las sociedades cerradas y las sociedades abiertas, eh, pues hay muy interesante el planteamiento popperiano porque me parece que de alguna manera, y eso lo identificamos también en Platón, el esquema de las sociedades cerradas, el modelo platónico pues finalmente termina siendo un modelo autoritario, ¿no? Un modelo autoritario porque básicamente pues una sociedad gobernada por filósofos pues como una utopía, de alguna manera esa utopía de los filósofos pues está finamente estructurada en una racionalidad donde pues los poetas no tienen lugar, ¿ve? Entonces la sociedad no es para todos. Entonces, a mí me parece muy interesante ese planteamiento de Popper en la sociedad abierta y sus enemigos, se llama el libro así. Entonces, claramente los planteamientos de Maquiavelo y Platón creo que podrían estar en ese punto de encuentro de sociedades absolutamente cerradas en el sentido de que plantean una racionalidad sobre la cual podemos de alguna manera mover nuestras fichas políticas, ¿cierto? Y de cierto modo sacar al enemigo, ¿no? Recordemos acá que el planteamiento maquiavélico tiene un principio y es el de hay que eliminar al enemigo. El enemigo político es el que hay que sacarlo del juego. Entonces me parece que el planteamiento popperiano nos advierte un poco de esa dificultad de las sociedades cerradas y pues claramente en su espíritu liberal, pues él plantea que lo contrario sería pues las sociedades abiertas, donde pues el poeta no habría que expulsarlo, al enemigo no habría que, digamos,
eliminarlo del mapa de las relaciones políticas y entonces pues deberíamos plantear pues una apertura mucho más abierta, pero pues yo creo que me gustaría también dialogar aquí la propuesta de Carl Schmitt en su teoría del amigo-enemigo, que también tiene elementos muy maquiavélicos. Claramente la política se construye en una relación existencial entre el amigo y el enemigo, pero el problema de esa relación, dice Schmitt, es que ese juego del amigo y el enemigo termina siendo muy problemático porque cuando se lleva la relación en términos absolutos, pues el otro desaparece del plano de la relación política. Y es lo que pues adviene en Occidente, que sería el totalitarismo, ¿no? Entonces yo creo que una de las situaciones complicadas acá es justamente ese fenómeno de desaparecer al rival del escenario político. Schmidt piensa que el rival hay que mantenerlo, porque la relación política existencial, como él la considera, tiene sentido mientras el enemigo esté ahí, porque si usted desaparece el enemigo, pues desaparece la relación política. Entonces serían como mis dos objeciones en la perspectiva de Kashmir y Popper a los planteamientos políticos de un Platón y un Maquiavel. Bueno, hay que mirar también que eso es lo que plantean, pero que en últimas la realidad también se muestra de otra manera, porque por ejemplo cuando Platón nos habla del filósofo rey como de un ideal, ¿sí? Y nosotros reconocemos, por ejemplo, que Marco Aurelio era un filósofo que llegó a ser emperador y diríamos que era el filósofo rey por antonomasia. Pero resulta que él se encuentra con la realidad, no, no es en el mundo de las ideas, sino en el mundo real y concreto, con una serie de impedimentos para llevar a cabo cualquier cantidad de cosas que se propone. Y pensaba yo en la actualidad que es que, bueno, primero, ¿quién dice que alguien es o no es filósofo? Sí, por ejemplo, usted sabe que Hannah Arendt dice de ella misma, llegó a decir que ella no era filósofa, ¿cierto? El mismo Foucault llegó a decir que él no era filósofo, ¿sí? Y casi que es como la historia la que termina diciendo, de, los pensamientos de este ameritan verse desde la filosofía, fulano de tal. Pero en el caso del poder es distinto, porque no es una cuestión académica, sino de poder. Es alguien que finalmente ya tiene el poder, y cuando ya tiene poder de ejecución no es alguien que está especulando, sino que lo que dice es lo que se va a terminar haciendo. Es decir, que no es filósofo, sino que se asume como sabio. ¿Sí ve? Ya no hay esa distancia, no es el amor al saber, no es que está detrás del saber, sino que él ya se asume que él tiene la verdad. Y como tiene el poder, ¿quién le va a decir que no? Piense usted, por ejemplo, en Corea del Norte, ¿quién le va a decir a ese señor que no? Nadie le puede decir que no, ¿sí? Pero aún en círculos más cercanos y aparentemente más democráticos, también es de la misma manera. ¿Sí? Porque de alguna manera, Juan, sucede algo con respecto a esos discursos democráticos igualitarios que pretenden sociedades abiertas al estilo popperiano. Y es que, aun cuando se digan democráticos, en todas las microestructuras funcionan verticalmente. ¿A qué me refiero? A que usted y yo trabajamos en una institución vertical, completamente vertical, y no solamente somos nosotros, sino que es en cada una de las empresas, instituciones, fábricas, funciona de la misma manera. ¿Sí? O sea, en la vida cotidiana uno no vive en democracias, no vive en discursos democráticos, sino en discursos que son imposiciones finalmente que uno termina obedeciendo. O sea que el discurso de esa sociedad abierta se hace solamente como de dientes para afuera, pero no en la realidad. ¿Sí? Lo pienso en respecto a lo que usted estaba comentando ahora. Pero yo quisiera pasar ahora, Juan, a otro sujeto de la modernidad, que es Thomas Hobbes, que también nos habla de la violencia, ¿no? Uno de esos, un filósofo que es muy influyente del siglo XVII y que presenta también una justificación de la violencia en el Leviatán. ¿Sí? Es un análisis que hace él desde el estado de naturaleza y, por supuesto, en el análisis de la naturaleza humana,
porque Hobbes nos va a argumentar que la violencia, aunque sea destructiva, puede ser el medio necesario o es el medio necesario para alcanzar la paz y la estabilidad social. Bueno, ese es un discurso muy conocido porque es, vamos a hacer la guerra y vamos a invadir un país para hacer la paz. Eso no es tan extraño, ¿cierto? Bueno, yo creo que hemos experimentado esas situaciones, claramente. Exactamente. Entonces, en ese discurso del Leviatán, Hobbes lo que nos describe es ese estado de naturaleza como una condición presocial, ¿sí? Antes de que se constituya una sociedad en la que los individuos viven sin un poder común que los controle. Un estado se va a caracterizar por la anarquía y por la inseguridad constante. Uno se lo imagina, o sea, no tenemos que imaginar tanto porque de alguna manera eso es lo que se constituye en un estado fallido, ¿sí? Que es, nadie, te parece que nadie tiene el poder en un país determinado. Incluso nosotros en toda esta época de la violencia, usted sabe que han sido regiones completas dominadas por sectores políticos armados, donde uno sabe que el Estado no tiene ¿cómo es que se dice? El monopolio de la fuerza, ¿cierto? Sino que hay otros que se oponen a eso. Y en ese sentido, un estado de inseguridad para esas personas. Pues en nuestro país nosotros lo vemos de muy diversas perspectivas de acuerdo a cómo le va a uno y cómo vive uno. No es igual vivirlo en la ciudad que vivirlo en el campo, vivirlo en zonas apartadas que vivirlo en zonas centrales, ¿cierto? Es como distinto. ¿Qué habría que decir de eso, Juan, de Hobbes en este caso? Bien, digamos que el planteamiento hobbesiano, muy interesante abordarlo en esta perspectiva política. Recordemos que él plantea esto en una tesis antropológica, Homo hominis lopus, el hombre es lobo para el hombre. Y entonces, en ese sentido, de alguna manera, el planteamiento hobbesiano plantea como una tesis fuerte y es que la rivalidad está íntimamente ligada a la condición humana. Y en esa rivalidad pues se pretexta un poder político que sería un leviatán, una figura mucho más robusta, que tiene la violencia monopolizada de alguna manera y entonces tiene que imponerse sobre esos otros que están batallando, que están rivalizando todo el tiempo, y de esa manera hay que pretextar la paz. Entonces, la guerra y la paz están muy en la relación del planteamiento jovensiano y de su teoría del contrato social. Entonces, claramente, el planteamiento de Thomas Hobbes nos recuerda también circunstancias históricas que hemos vivido y que también en Colombia, pues de alguna manera han consolidado la figura del Estado, ¿cierto? Como un gran leviatán que termina aplacando a los otros lobos que están con pretensiones de gobernar de los unos sobre los otros. Entonces, claramente el planteamiento jovesiano nos recuerda esa realidad que pues es una realidad de violencias, de rivalidades, y que uno dice, bueno, entonces la aspiración de paz, ¿en dónde? La utopía social, ¿en qué situación? ¿En qué momento será posible realmente que las sociedades puedan prescindir de un leviatán o necesitan de un leviatán para salir adelante en sus formas de estabilidad social? Que son preguntas que a mí me surgen eh, porque claramente uno se queda pensando, bueno, ¿y cuáles serían como las alternativas, las posibilidades, más allá de una forma grande de dominación que se impone sobre los otros? Claramente lo vivimos en Colombia en la época de las marchas. Hubo una época donde un presidente reforzó, por ejemplo, al SMAT, que era la policía antidisturbios, y entonces a los tanques, a las tanquetas las proveyeron inclusive de unos misiles, una gran variedad de misiles para aplacar las marchas, que no era simplemente para aplacar, sino prácticamente para matar gente. Entonces, esas cosas son las que uno piensa, bueno, ¿será que todo esto nos lleva un poco, todas estas consideraciones teóricas nos llevan fácilmente a pensar el advenimiento del totalitarismo, que era la pregunta de Adorno? ¿Recordará usted Adorno de la escuela crítica, que surge toda esta filosofía después de la Segunda Guerra Mundial?
Adorno preguntaba, bueno, ¿y para qué la filosofía después del holocausto? Recordará usted la pregunta de Adorno. Y es muy interesante porque evocar la voz de los de la escuela crítica, porque yo sí creo que estos personajes, Walter Benjamin, Eric Fromm, Jürgen Habermas, inclusive el más joven de ellos, Axel Honneth, han racionalizado que buena parte de la filosofía antigua, medieval y moderna fueron los cimientos teóricos del totalitarismo, que esa es también una tesis de Hannah Arendt. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque yo creo que efectivamente estos pensadores sí nos recuerdan de que eh, hay que pensarnos un poco el fenómeno totalitario. De hecho, Hannah Arendt habla del acontecimiento, ¿no? Que es un concepto muy potente en el sentido de que el acontecimiento es una cosa que no se había dado antes, pero que se dio ahora, en el tiempo justamente del holocausto, de los campos de concentración, y cómo eso fue transformando de alguna manera la vida, el modo de vida de la gente. De hecho, hay un libro de un filósofo italiano que se llama Giorgio Agamben, Homo Sacer, que es toda una colección de análisis que van muy de la línea de los franforianos, pero pues en el sentido de remontarse un poco el origen del totalitarismo en la visión del poder político romano y de la figura del Homo Sacer, que me parece muy interesante porque el Homo Sacer, el Leviatán, el príncipe, el rey filósofo, son figuras que se ha pensado en la filosofía, pero que terminan en aberraciones, en monstruosidades, ¿cierto? En deformaciones que yo creo que le han producido mucho mal a la humanidad. Entonces, yo sí creo que nos toca pensar muy bien el papel de la filosofía política después de los praforianos y en la pregunta clave de Adorno, ¿para qué filosofía después del holocausto? La filosofía es punto de partida también para la barbarie, Juan, porque mire usted, ahora que usted mencionaba eso, lo relacioné con Rousseau, contrato social, teniendo en cuenta que, de hecho, Robespierre se inspira en el contrato social de Rousseau, ¿sí? Y toda la cantidad de cabezas que baja es a nombre del discurso filosófico de Rousseau, ¿sí? Como eje central. Y ahora que vamos a hablar de Marx, vamos, necesariamente tendremos que pasar también por ahí. La otra relación que hace es cuando usted dice el hombre es lobo para el hombre, mientras que Rousseau decía que el hombre nace inocente y la sociedad lo corrompe. Y cada una de esas perspectivas lo pone a usted en una dirección distinta, ¿sí? Porque en una usted está presumiendo la maldad en el ser humano como de naturaleza, ¿sí? Mientras que en el caso de Rousseau es todo lo contrario, está presumiendo que que es bueno, que es bondadoso por naturaleza y que la culpa es de la construcción social en la que se ve envuelto, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro, pensaba en lo que usted estaba planteando, específicamente en el asunto del filósofo Rey, en el mesianismo, ¿sí? Porque en el mesianismo y en esta idea, porque es que Hobbes va a terminar deseando un monarca que tenga todo el poder, ¿sí? Para terminar con esa anarquía en la que está viviendo. Y entonces eso me hace pensar también en esa idea de mesianismo, ¿sí? Donde la gente está buscando una persona que salve al país, ¿sí? Que no es distinto, no le llamamos rey, pero es semejante, muy semejante. Sí, yo Y creo que ahí es muy interesante porque hay unas estructuras que no tienen que ver ya con la racionalidad, y eso es lo que plantea Erskine en ese libro El mito del Estado, que son cosas más religiosas, ¿ves? Cosas más que vienen del mito. Entonces, ¿por qué deseamos un mecenas? Porque buscamos un sacerdote que nos diga cómo debemos hacer las vainas, ¿cierto? Estamos, todo el tiempo estamos actuando con miedo a ver si estamos en lo justo y en lo injusto y entonces estamos evocando la voz de ese mensajero, ¿sí? Que nos va a salvar. Entonces, ahí me parece muy interesante el planteamiento de Cáceres porque en plenas sociedades modernas, como digo, supuestamente emancipadas, gobernadas por el principio de la ciencia, hoy con el gobierno o el principio tecnológico, ¿cierto? Entonces uno se pregunta cómo va a ser el advenimiento de esa figura política religiosa
en los medios virtuales, eso sí me llama la atención, poder pensarnos desde la tecnología, cómo va a venir ese mecenas y cómo nos va a gobernar y cómo nos va a transformar nuestra cotidianidad. Entonces, claramente ahí la filosofía es más necesaria porque la filosofía tendría un papel de desactivar un poco, mostrar el engaño. O sea, el trabajo de la filosofía es desenmascarar. Creo que hay, usted que quiere pasar a Marx, Marx piensa un poco esa idea, ¿no? La filosofía tiene como ese propósito de construir las creencias, de construir las formas religiosas y míticas que tienen las sociedades que caen en la irracionalidad. Entonces, usted, ¿cómo explica que lance un bombazo, ¿cierto?, a niños, mujeres allá en Palestina? Claramente, ahí hay una visión absolutamente irracional del poder político, ¿cierto? Claro, no podemos negar de que hay una ciencia de punta que está justificando eso, claramente, porque los misiles no los va a hacer un chamán ni un sacerdote, eso es ciencia de punta. Pero entonces lo que pasa ahí es, bueno, ¿cuál va a ser el papel entonces del ejercicio filosófico? Vamos a justificar el mito, vamos a seguir argumentando en favor de estos tiranillos de turno que nos tienen la vida hecha pedacitos. Es que de alguna manera el papel de la filosofía justamente es sacar de los rieles una idea que de pronto empieza a coger vuelos sin que sea posible su justificación real. Sí, o sea, como una naturalización de una idea fundamentalmente. Mire que ahora que hablaremos de Marx, ahora mismo, bueno, quiero comenzar con eso, una frase que usted habrá escuchado, que es que la violencia es la partera de la historia, ¿sí? Vamos con eso, Juan, a ver Sí, eso está en el Capital, en el primer tomo, si no estoy mal, del Capital de Marx, él plantea esa tesis, la violencia es la partera de la historia. Y muy interesante que pensemos a Marx como un elemento para darnos pistas de cómo podría pensar la filosofía de la violencia en esa discusión fuerte sobre el mecenazgo, la religiosidad y el comportamiento social. Entonces, claro, Marx es una pieza muy interesante en esta historia, básicamente porque él nos enseña que primero hay que hacer una mirada histórica, ese método es importante, y empírica, claramente. Y en esa mirada empírica e histórica, ¿qué descubrimos? Pues que hay una lucha social, ¿no? Y en esa lucha social, pues hay un antagonismo profundo entre amos y esclavos, entre siervos y señores feudales, entre proletarios y capitalistas. ¿Ven? Entonces, esa lectura marxista o de Marx de la historia, creo yo que nos sitúa la violencia en el plano de las relaciones económicas, ¿no? Y creo yo que esa también es otra tesis interesante. La historia, primero, la lucha social, el antagonismo social y por otro lado las relaciones económicas. Las relaciones económicas terminan de alguna manera situando la violencia en un plano de transacción comercial. Para darle un ejemplo, Marx tiene unos estudios, por ejemplo, de cómo el capitalismo se vuelve mucho más, digamos, el capitalismo genera más riqueza cuando las colonias europeas se meten al África o América. Y entonces, claro, la práctica del capitalista, ¿cuál era? Pues robar seres humanos y venderlos en otro lugar. ¿Sí? O sea, la esclavitud fue un episodio clave en el capitalismo de Occidente, una tesis de Marx. Entonces, ¿qué es lo que nos propone Marx en ese análisis? Que la violencia fue un elemento estructurante dentro de la forma económica del capitalismo que permitió enriquecimiento para unos territorios y pobreza para otros. bueno, Marx y Engels, porque no podemos olvidarnos de este señor, como si fuera solamente el amiguito, ¿cierto? Ellos son los que desarrollan esa teoría de lo que usted está hablando del materialismo histórico, ¿sí? Y que lo que van a sostener ahí son que las estructuras económicas y las relaciones de producción
son las que determinan el curso de la historia humana. Eso es importantísimo porque esa es la mirada como ellos lo están proponiendo. Porque es una teoría desde la cual la historia de todas las sociedades hasta la actualidad, dicen ellos, es la historia de la lucha de clases. ¿Sí? O sea, eso no se lo inventa el siglo XIX, sino que para ellos eso es histórico. Y en cada etapa histórica plantean las fuerzas productivas y las relaciones de producción que entran en conflicto y que es lo que genera finalmente los cambios sociales. Y ya llegados a la época de Marx, pues está el sistema capitalista, que es el que Marx y Engels van a observar de manera más profunda, ¿cierto? Que es la burguesía posee los medios de producción y el proletariado lo único que tiene es la fuerza de trabajo y es lo que vende, es lo que puede vender o alquilar. La burguesía entonces lo que hace es explotar mediante extracción de plusvalía, dice él, y necesariamente eso es lo que va a perpetuar la desigualdad y la injusticia social. Pero hasta ahí llevamos solamente un análisis, ¿cierto? Digamos que materialista, digamos que marxista, pero todavía no entramos al asunto de la justificación de la violencia, ¿sí? Que es, bueno, ¿y cómo se va a superar esa situación de explotación que ellos han reconocido? ¿Sí? Dice, es necesario establecer una ciudad justa, una sociedad más justa, ¿y cómo es? Es a través de la revolución proletaria. ¿Y qué es la revolución proletaria? Bueno, hay que ejercerla a través de la violencia si es necesario, porque es en ese contexto donde se justifica porque es un medio además para destruir las estructuras de poder opresivas. Eso que estamos hablando conllevaría una dictadura del proletariado, idealmente, ¿sí? Pero usted lo vio en la práctica en los últimos ya 100 años, sí, ya 100 años, en los últimos 100 años, desde la revolución bolchevique hasta la actualidad, que es como Lenin coge, igual que lo que hizo Robespierre con Rousseau. Lenin coge el discurso de Marx y dice, esto lo podemos llevar a cabo acá, de esta manera. Lenin era un hombre ilustrado, no sé si ha leído algo de, o sea, no es al estilo, no es esa relación de Maquiavelo con Borgia, ¿sí? Porque Borgia no era ningún ilustrado, Borgia era un guerrero, mientras que Lenin es un hombre ilustrado que se mete a la guerra finalmente en esa instancia y tiene una concepción de cómo llevar a cabo eso. Por eso se habla del marxismo-leninismo, finalmente. Y ahí comenzamos una historia, Juan, que no ha terminado, de hecho. O sea, todo el tiempo, casi que la pelea es, bueno, este sujeto es de ultraderecha, este es de la izquierda esto, la derecha esto. Esa es la discusión que lleva 100 años en pleno gracias a Marx, ¿no? Y con perspectivas distintas, una perspectiva de China, una perspectiva de la antigua Unión Soviética, la perspectiva cubana, casi que en cada región, dependiendo de las circunstancias, han hecho una lectura distinta también de eso, ¿no? Yo creo que la filosofía con Marx llega al plano real. O sea, realmente eso sí hay que agradecerle a Marx y a Engels, porque la filosofía se convirtió en un instrumento de lucha y cambió estructuras sociales radicalmente. Entonces, hay un concepto que me parece interesante que podríamos destacar en la obra de Marx y que entra en juego en este tema de la violencia, que yo que es el concepto de praxis, ¿no? Concepto de praxis, que es un concepto propio de esta filosofía. Y bueno, la praxis, palabras más, palabras menos, ¿qué es? Pues es el pensamiento en acción. Entonces, la praxis es reconocer de que el ser humano piensa y en la medida que piensa hace. Y me parece muy interesante reivindicar este concepto porque en Latinoamérica han habido unas filosofías que reivindican el concepto de praxis de Marx, por ejemplo, Enrique Dussel y su idea de la filosofía de la liberación, ¿no? O mucho antes que Dussel, aunque parejo a él,
lo que hizo la teología de la liberación. Pues con esto, ¿qué quisiera indicar? Que el concepto de praxis es muy potente en el sentido de que de alguna manera le da una herramienta al ser humano oprimido. Estamos hablando al ser humano que ha devenido en cosa, que ha devenido enajenado. Y entonces la praxis es la posibilidad que tiene el ser humano de transformar su realidad de dominado y asumir un proyecto de liberación, un proyecto de emancipación, que yo creo que es lo que en últimas puede hacer la filosofía en un contexto donde la violencia se ha convertido en un elemento estructurante de las instituciones, en un elemento estructurante de las instituciones económicas, del conocimiento y demás. Entonces, la praxis nos permite a nosotros pensar alternativas, acciones realmente tendientes a recuperar la humanidad, porque es que el problema de esto es que cada vez más el, el elemento de la humanidad cada vez está más sometido, está cada vez más deslucido y desaparecido. Sí, Juan. Queda tanto tiempo, ya se nos agotó, entonces hemos llegado al final de este episodio de nuestro conversatorio. Agradezco una vez más la participación del profesor Juan Ballén. Esperamos que estas reflexiones en este conversatorio hayan despertado su interés y hayan brindado nuevas perspectivas sobre el tema planteado. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Taito.